Hay una verdad que muy pocos se atreven a mirar de frente: todo lo que has creado en tu vida, desde los momentos de plenitud hasta los episodios de caos, ha nacido de una fuerza silenciosa que late bajo tu piel y que durante años has aprendido a negar, reprimir o banalizar. Esa fuerza no es otra que tu energía sexual. Puede que la hayas reducido a un gesto mecánico o a un pasatiempo efímero, o quizá la hayas envuelto en vergüenza heredada, convencido de que era un instinto que convenía domesticar. Pero si prestas atención, descubrirás que en cada uno de esos impulsos mal comprendidos vive el mismo poder que organiza galaxias, que sostiene la danza de la biología y que, si lo eliges, puede transformarse en el motor más fiable de manifestación consciente. Hoy has decidido detenerte un instante a contemplar esa posibilidad, y esa decisión, aunque parezca pequeña, es el umbral de un viaje que no se parece a nada que hayas explorado antes. Lo primero que debes saber es que la energía sexual no es patrimonio exclusivo de la intimidad física. Es la forma más densa de tu fuerza vital, la raíz desde donde se ramifica tu capacidad de imaginar, de actuar y de sostener la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cada vez que ignoras su existencia, la vida se fragmenta en rutinas desprovistas de propósito. Cada vez que decides cultivarla, descubres que el deseo no es un adversario que hay que someter, sino un aliado que puede enseñarte a crear sin desgaste, sin ansiedad y sin esa sensación crónica de que siempre te falta algo. Esta comprensión es más que un concepto espiritual, es una experiencia física que puedes sentir en tu respiración, en tu pulso, en la claridad con la que empiezas a reconocer cuáles de tus elecciones nacen del miedo y cuáles de la plenitud. La ciencia moderna apenas ha empezado a documentar lo que las tradiciones tántricas y taoístas supieron durante siglos, que la energía sexual es una corriente bioeléctrica capaz de modificar tu fisiología, tu estado emocional y tu percepción de la realidad. Estudios de la Universidad de Rutgers han demostrado que durante la excitación erótica se activa un entramado complejo de neurotransmisores, dopamina, oxitocina, endorfinas, que no solo facilitan la sensación de placer sino que optimizan la plasticidad neuronal. En otras palabras, el estado que muchos relegan a un episodio privado es, en realidad, una puerta neuroquímica que te permite reconfigurar creencias y sembrar intenciones con una potencia que ningún mantra vacío puede igualar. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿qué ocurriría si, en lugar de disipar esta energía en impulsos automáticos, aprendieras a dirigirla con la precisión de un alquimista? Si eliges adentrarte en esta exploración, comprobarás que la manifestación cuántica no es una moda pasajera ni una teoría sin anclaje. Es la consecuencia lógica de un organismo que vibra en coherencia. La física cuántica ya ha constatado que el observador influye en el comportamiento de las partículas. Tu conciencia, sostenida por la emoción y el propósito, emite una frecuencia medible que impacta tu campo de experiencia. La energía sexual, cuando se canaliza, incrementa esa frecuencia. Por eso los maestros tántricos insistían en que el deseo, en su forma más pura, no es una distracción de la espiritualidad, sino la antesala de la iluminación práctica, un estado donde el cuerpo y la conciencia dejan de pelear entre sí y se convierten en un circuito perfecto de creación deliberada. Ahora mismo, mientras estas palabras se asientan en tu mente, puede que una parte de ti quiera objetar, preguntar, desconfiar. Es comprensible. Durante años te enseñaron a sospechar de todo lo que no pueda controlarse con el intelecto. Te adiestraron en la idea de que tu deseo es un territorio que conviene vigilar, restringir, etiquetar con cautela. Pero si algo en tu pecho late con una curiosidad que no puedes sofocar, ese latido es tu señal. Es la confirmación de que has llegado a un punto de tu vida donde la repetición ya no te alcanza, donde la necesidad de experimentar algo radicalmente distinto supera el miedo a abandonar tus viejas explicaciones. Y si decides quedarte hasta el final de este encuentro, descubrirás que la energía que creías conocer es la materia prima con la que has de construir tu próxima versión. Una de las razones por las cuales tantas personas sienten que su capacidad de manifestar permanece limitada no es la falta de intención, ni siquiera la ausencia de fe. Es la desconexión entre lo que desean mentalmente y la energía que realmente están dispuestos a movilizar. La mente puede formular objetivos con un lenguaje impecable, pero si el cuerpo no vibra en la misma frecuencia, esas intenciones se quedan en la superficie, convertidas en palabras que se disuelven al primer contratiempo. La energía sexual es el pegamento que une la visión con la materia,
el combustible que traduce el anhelo en acción congruente. Cuando eliges ignorarla, cada propósito necesita una cuota de esfuerzo y sacrificio que termina agotándote. Pero cuando la incorporas como un recurso natural, descubres que tu biografía entera puede reconfigurarse con menos fricción y más coherencia. Piénsalo un momento, ¿cuánta energía inviertes cada día en evitar sentir tu deseo con honestidad? ¿Cuántos proyectos has pospuesto por temor a la intensidad que nace cuando tu propósito no acepta más dilaciones? Este cansancio sutil que arrastras no proviene de hacer demasiado, sino de negarte a encender tu fuego interno por completo. Y no hay nada casual en ese hábito de represión. Durante siglos, los sistemas de control, religiosos, políticos, culturales, entendieron que quien se reconcilia con su energía sexual se convierte en un ser autónomo, menos manipulable, menos necesitado de aprobación externa. Esa autonomía es peligrosa para cualquier estructura que se nutra de tu inseguridad. Por eso convertir tu deseo en un aliado no es un gesto privado. Es un acto de libertad espiritual. La atención es el primer paso de esta liberación. Ahora mismo estás dirigiendo tu conciencia hacia un aspecto de tu experiencia que casi siempre relegas a un segundo plano. Esa decisión aparentemente mínima marca la diferencia entre repetir tu historia y reescribirla. Porque allí donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde colocas tu energía de manera sostenida, tarde o temprano florece una realidad. Este principio no requiere credulidad ciega. Puedes comprobarlo observando qué resultados producen tus hábitos de pensamiento y qué atmósfera crean tus emociones predominantes. La energía sexual, cuando se combina con atención y claridad, amplifica exponencialmente ese proceso creador. No por superstición, sino porque tu biología y tu conciencia son sistemas interdependientes que responden a patrones de coherencia o disonancia. Imagina por un instante que durante los próximos meses decides experimentar tu deseo no como un síntoma que controlar, sino como un maestro que consultar. ¿Qué proyectos reclamarían tu compromiso? ¿Qué relaciones perderían sentido? ¿Qué versiones tuyas se despedirían sin dramatismo? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Porque la manifestación cuántica no ocurre en el territorio del autoengaño. Solo florece cuando tu mente, tu cuerpo y tu energía deciden dejar de negociar con el miedo. Y esa decisión comienza cuando reconoces que el deseo no es una corriente que debas contener a cualquier precio, sino una fuerza que exige dirección. La fase del interés se consolida cuando adviertes que la ciencia, lejos de contradecir esta perspectiva, la respalda con evidencia rigurosa. Investigaciones sobre la neuroplasticidad, como las realizadas por la Universidad de California en Los Ángeles, han demostrado que los estados prolongados de excitación consciente favorecen la creación de nuevas conexiones neuronales que facilitan la concentración, la memoria y la resiliencia emocional. Cuando eliges sostener tu energía sexual con presencia, estás literalmente reconfigurando tu cerebro para sostener propósitos más ambiciosos sin caer en la fatiga crónica. Este hallazgo desmonta el mito de que el placer sostenido es incompatible con la disciplina. Al contrario, es el terreno fértil donde germinan tus mejores ideas y tu capacidad de llevarlas a término. Quizá una parte de ti sospeche que este conocimiento es demasiado disruptivo para aplicarlo en la vida real. Es normal. La cultura te ha entrenado para separar el placer de la eficacia, el deseo de la espiritualidad, la intimidad de la productividad. Te convencieron de que había que elegir entre un cuerpo vivo y una mente lúcida, entre la pasión y la claridad. Pero si observas con honestidad la historia de quienes cambiaron paradigmas, inventores, artistas, líderes espirituales, descubrirás que todos compartían una cualidad que la sociedad prefiere ignorar, un vínculo íntimo y no negociable con su propia energía vital. No la reducían a un capricho, tampoco la convertían en un espectáculo. La habitaban como la fuente primordial de su creatividad y su magnetismo. Esta posibilidad no es un privilegio reservado a unos pocos. Está disponible para ti en el instante en que decides dejar de pedir permiso para sentir. El deseo que habita tu biología es, en su esencia más pura, un lenguaje que el cuerpo utiliza para recordarte que eres un proceso en constante evolución. No hay nada estático en ti, aunque tu mente intente preservarte en la versión cómoda de tu historia. Cada vez que te atreves a contemplar tu energía sexual sin la lente de la vergüenza,
esa fuerza se organiza de un modo diferente. Deja de buscar vías de fuga en la distracción y se convierte en un caudal que alimenta tu percepción, tu claridad y tu propósito. Este movimiento interno no requiere explicaciones grandilocuentes. Solo requiere tu disponibilidad. Porque la manifestación cuántica empieza mucho antes de que formules un deseo concreto. Comienza en el momento en que decides estar presente a la vibración que precede cualquier pensamiento. La fase del deseo, en este recorrido, no nace de un impulso superficial de obtener resultados inmediatos. Brota de la certeza de que nada externo te brindará la sensación de plenitud que tu propia coherencia puede generar. Esta certeza no se puede forzar ni simular. Aparece el día en que comprendes que tus intentos de manifestar abundancia, salud o relaciones plenas se estrellan contra el mismo muro. Tu miedo a reconocer que tu energía sexual es el reflejo más honesto de tu poder creador. Mientras sigas tratando esa fuerza como un accidente que hay que controlar, tu propósito seguirá dependiendo de la voluntad de otros. Pero cuando decides mirarla con respeto y aprender a dirigirla, tu biografía deja de estar a merced de las circunstancias. La acción que te propongo hoy no es un ritual esotérico ni un dogma que debas adoptar. Es un compromiso silencioso con tu propia autenticidad. Significa reservarte espacios de observación en los que puedas sentir tu deseo sin proyectarlo ni juzgarlo. Implica explorar qué sucede cuando respiras con conciencia cada vez que tu energía se activa en lugar de distraerte o reprimirte. Este ejercicio, aunque parezca pequeño, es la semilla de una transformación irreversible. Porque ningún cambio externo puede sostenerse si tu campo interno sigue fragmentado. La manifestación cuántica es el arte de unificar tu intención y tu vibración en un punto de presencia. Y ese arte comienza aquí, en la decisión de no delegar tu poder. Si has llegado hasta este punto, ya has demostrado más compromiso que la mayoría. Has elegido permanecer, a pesar de la incomodidad que genera cuestionar tus hábitos más antiguos. Esa presencia es el único requisito indispensable para que lo que aprenderás a continuación deje de ser una teoría atractiva y se convierta en una experiencia real. Porque lo que viene después no es un entretenimiento. Es una invitación a convertir tu energía sexual en la piedra angular de una vida que no se parezca a tu pasado. Una vida donde la coherencia deje de ser un ideal y se convierta en tu estado natural. La acción más transformadora que puedes emprender en este instante no requiere una técnica sofisticada ni una preparación interminable. Consiste en un acto interno de honestidad. Preguntarte, sin disfrazar la respuesta, ¿qué he hecho con mi deseo hasta hoy? ¿Lo he tratado como un adversario al que debo doblegar? ¿Lo he reducido a un mecanismo de gratificación inmediata? ¿O he tenido el coraje de contemplarlo como el motor sagrado que podría reconfigurar cada aspecto de mi vida si le concediera el respeto que merece? Estas preguntas no tienen respuestas cómodas. Pero en su incomodidad radica la puerta a la libertad. Porque cada vez que decides dejar de mentirte sobre tu relación con tu energía vital, recuperas un fragmento de la soberanía que cediste por miedo o por costumbre. En este recorrido descubrirás que tu biografía no es el resultado exclusivo de tus circunstancias externas. Es, sobre todo, el reflejo de cómo gestionas tu fuego interior. Todo lo que aún anhelas manifestar, abundancia genuina, vínculos transparentes, salud expansiva, paz mental, es una consecuencia directa de la frecuencia que sostienes. Y esa frecuencia se alimenta de tu capacidad de permanecer presente a tu deseo sin ceder al impulso de huir o de controlarlo. Cuando comprendes esta dinámica, la manifestación cuántica deja de parecer un misterio reservado a iniciados. Se convierte en un proceso orgánico que puedes experimentar con cada respiración consciente, con cada pensamiento elegido, con cada límite que decides trazar para proteger tu integridad. En los próximos bloques, exploraremos con detalle cómo canalizar tu energía sexual de manera práctica y medible. Analizaremos qué dice la neurociencia sobre la activación de tus centros energéticos, cómo las tradiciones milenarias interpretaron este caudal como un puente hacia la conciencia expandida, y por qué tu biología está diseñada para sostener altos niveles de placer sin perder enfoque ni propósito. También descubrirás cómo tu campo electromagnético personal se transforma cuando dejas de pelear con tu deseo y aprendes a conducirlo hacia el propósito que te hace vibrar. Si permaneces aquí, no será porque te lo pida mi voz ni porque este mensaje te ofrezca garantías inmediatas.
será porque una parte de ti ya intuye que la manera en que has utilizado tu energía vital hasta hoy no corresponde con la grandeza de tu potencial. Será porque el relato que sostuviste, ese que decía que tu deseo debía reprimirse o consumirse sin conciencia, se ha vuelto demasiado estrecho para contener la versión de ti que estás llamado a encarnar. Y será porque, en el fondo, sabes que ha llegado el momento de experimentar la manifestación no como un experimento mental, sino como un estado que nace de tu biología reconciliada con tu propósito. Así que, antes de avanzar, tómate un instante. Respira profundo. Observa qué sensación despierta en ti la idea de que todo lo que buscas puede comenzar a materializarse en la medida en que decidas sostener tu energía sexual con respeto y dirección. Si ese pensamiento provoca resistencia, curiosidad o vértigo, considéralo una señal de que este viaje es para ti. Porque el verdadero poder no reside en la comodidad. Nace allí donde eliges cruzar el umbral que separa la repetición de la creación consciente. Si hay un error que ha distorsionado nuestra manera de vivir el deseo, es la creencia de que la energía sexual pertenece únicamente al ámbito privado y que su única función es la reproducción o la satisfacción momentánea. Este reduccionismo no fue casual. Surgió en parte de la incomodidad que provoca todo aquello que no se deja medir con la precisión de un reloj ni encerrar en un sistema moral sencillo. En culturas que valoraban la obediencia más que la conciencia, la fuerza creativa que habita en el cuerpo humano se convirtió en un tema incómodo, casi peligroso. Porque reconocer su poder implicaba aceptar que ningún dogma, ninguna jerarquía, ninguna estructura de control podía ofrecer una experiencia más real de lo divino que la que ocurre cuando un ser humano siente su energía vital como un caudal que atraviesa todas sus decisiones. Los textos más antiguos del Tantra describen esta energía como Sakti, la potencia primordial que anima el universo. Decían que todo lo manifestado, desde un pensamiento fugaz hasta una galaxia, es una danza de polaridades que se buscan y se reconcilian. En esa visión, la sexualidad no es un recurso que se gestiona en privado mientras la vida ocurre en otro lugar. Es la raíz desde la cual todo florece. El deseo es la chispa que inicia la transformación. El cuerpo es el laboratorio donde esa chispa se convierte en fuego consciente o se diluye en cenizas de frustración. Esta idea puede sonar abstracta, pero si te detienes a contemplar tu propia historia, comprobarás que cada momento decisivo estuvo precedido por un impulso vital que pedía ser honrado. El taoísmo también desarrolló una visión precisa sobre esta fuerza. Allí se habla del yin, la esencia vital que se almacena en los riñones y que alimenta cada célula. El yin se considera un tesoro limitado si se desperdicia sin propósito, pero un recurso inagotable si se cultiva con atención y se eleva por los canales energéticos del cuerpo. Este principio no requiere fe ciega. Puedes comprobarlo observando tu nivel de energía después de experiencias de placer mecánico comparadas con estados de excitación sostenida y consciente. Cuando el deseo se descarga compulsivamente, deja una estela de apatía. Cuando se respira, se dirige y se respeta, se convierte en un combustible que multiplica tu claridad y tu capacidad de materializar proyectos. La neurociencia moderna ha empezado a poner lenguaje científico a estas intuiciones milenarias. Estudios realizados en la Universidad de Princeton han demostrado que la activación erótica deliberada estimula áreas cerebrales vinculadas con la percepción expandida, la motivación y la memoria a largo plazo. En particular, se observa un aumento de la actividad en el sistema límbico y en el córtex prefrontal, dos regiones que modulan el equilibrio entre emoción e intención. Este hallazgo no es menor, significa que la excitación consciente puede servir como un estado neurobiológico óptimo para implantar nuevas creencias y hábitos. Así como un trauma puede fijar patrones de reactividad, el deseo sostenido puede anclar patrones de expansión. En la práctica, esto implica que cada vez que decides experimentar tu energía sexual con presencia, estás creando un entorno interno donde la manifestación se vuelve más que una aspiración abstracta. Tu sistema nervioso reconoce la coherencia entre lo que sientes, piensas y decides. Y esa coherencia, en términos cuánticos, emite una frecuencia que impacta el campo de las posibilidades. Cuando este proceso se repite con disciplina, tu identidad empieza a transformarse en algo más amplio que tu narrativa antigua. Ya no eres alguien que busca manifestar desde la carencia. Eres alguien que crea desde la plenitud de su biología reconciliada con su propósito.
La investigación sobre Heart Coherence del HeartMath Institute respalda esta dinámica. Sus estudios han demostrado que emociones como la gratitud y el aprecio sostenidas durante varios minutos generan un campo electromagnético que se sincroniza con la actividad cerebral. Este estado facilita la intuición y la claridad creativa. Cuando esa emoción se combina con la activación consciente de tu energía sexual, el efecto es exponencial. La frecuencia de tu corazón y la energía de tu centro sexual se unifican en una vibración que la tradición tántrica describe como el estado de samadhi, una conciencia expandida que trasciende el relato personal. Si alguna vez has sentido que la inspiración se apodera de ti de manera repentina, probablemente has experimentado una versión breve de este estado sin saberlo. Para muchas personas, estos conceptos suenan demasiado elevados, como si se tratara de privilegios reservados a místicos o iniciados en alguna orden secreta. Pero la verdad es más simple y, a la vez, más desafiante. No necesitas un linaje esotérico para activar tu energía sexual como fuerza de manifestación. Solo necesitas presencia sostenida. Y presencia no es otra cosa que la disposición a sentir tu deseo sin disimularlo ni convertirlo en espectáculo. Cuando tu atención descansa en la vibración que surge en el centro de tu cuerpo, algo empieza a organizarse de manera diferente. La ansiedad pierde su dominio, el miedo a no ser suficiente se disuelve y una certeza silenciosa ocupa su lugar, la certeza de que eres el único responsable de la calidad de tu frecuencia. Esta responsabilidad puede intimidar, sobre todo si has pasado años buscando respuestas fuera de ti. Quizá invertiste tiempo y recursos en métodos de manifestación que prometían resultados inmediatos. Tal vez acumulaste afirmaciones positivas que nunca consiguieron arraigar en tu biografía porque tu energía seguía fragmentada entre el deseo reprimido y la autoexigencia constante. El motivo de esa ineficacia no es que carezcas de disciplina ni que tu mente sea incapaz de sostener un propósito. Es que tu energía sexual, al no estar integrada, se dispersa en microfugas que erosionan tu claridad. La manifestación cuántica es imposible si tu caudal vital se desperdicia en fantasías que no te comprometen y en placeres que no reconoces como sagrados. Las prácticas ancestrales que abordaremos en este recorrido comparten un principio esencial: tu cuerpo es el laboratorio, tu deseo es el reactivo y tu intención es la dirección. No se trata de forzar un estado alterado, sino de aprender a respirar y a percibir sin juicio. En la tradición taoísta, por ejemplo, se enseña la respiración ovárica o testicular como una forma de movilizar el yin por la columna vertebral hasta el cerebro. Este ascenso, conocido como microórbita celestial, no requiere proezas físicas. Comienza con la decisión de sentir la energía mientras asciende y de acompañarla con la mente en un recorrido que conecta tu instinto con tu visión. Cada vez que realizas este ejercicio, tu sistema endocrino responde con una liberación de hormonas que fortalecen tu vitalidad y tu enfoque. En Occidente, este conocimiento ha sido empaquetado en fórmulas que a veces pierden su esencia. Algunos lo llaman transmutación sexual, otros orgasmo consciente o energía kundalini. El término importa menos que la disposición a experimentarlo sin expectativas rígidas. Porque la alquimia ocurre cuando renuncias a obtener un resultado específico y te abres a la inteligencia de tu biología. Esa inteligencia sabe que necesita tu sistema para evolucionar. Sabe cuándo acelerar el pulso y cuándo aquietar la mente. Y sabe, sobre todo, cuando estás listo para sostener niveles más altos de placer sin ceder a la dispersión. Si aprendes a escucharla, descubrirás que cada sensación es una instrucción que no requiere traducción intelectual. La física cuántica, con todo su rigor, también ofrece pistas sobre esta capacidad de creación. Experimentos como el de la doble rendija han demostrado que la conciencia del observador altera el comportamiento de las partículas. Aunque este principio se explora habitualmente en el ámbito de la mecánica subatómica, su implicación filosófica es contundente: tu conciencia no es un testigo pasivo. Es un factor activo que influye en la organización de la realidad. Si aceptas esta premisa, entenderás por qué sostener tu deseo con presencia se convierte en un acto creador, porque tu atención dirigida es el patrón que ordena la materia en función de tu vibración predominante. Quiero proponerte una reflexión antes de seguir explorando la práctica. Piensa en un momento de tu vida en que sentiste un deseo tan intenso que nada pudo distraerte de tu propósito. Puede haber sido un proyecto, una relación, una idea.
Recuerda qué sentías en tu cuerpo cuando esa energía estaba viva. ¿Era ansiedad o era certeza? ¿Era carencia o era plenitud? Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si aprendieras a sostener ese estado sin que dependiera de un estímulo externo? Si sientes que esta pregunta te confronta, considéralo una señal de que este conocimiento te pertenece. Cuando decides sostener tu deseo como un aliado, empiezas a notar que la vida cotidiana deja de sentirse como una secuencia de obligaciones y se convierte en un campo de entrenamiento para tu presencia. Cada conversación, cada elección alimentaria, cada instante de silencio se vuelven oportunidades de observar cómo tu energía responde. Este proceso no requiere que renuncies a tus compromisos ni que te retires de la sociedad. Al contrario, se trata de llevar la conciencia a los gestos más sencillos, porque allí es donde la incoherencia suele enraizarse. Por ejemplo, si eliges consumir contenido que trivializa tu sexualidad, tu sistema nervioso recibe el mensaje de que tu energía es una mercancía. Si en cambio te relacionas con tu deseo como un caudal digno de respeto, tu biología empieza a reorganizarse para sostener estados más elevados de claridad y enfoque. Los tántricos describían este proceso como un arte de refinar el fuego. La idea no era extinguirlo ni dejar que lo consumiera todo. Era aprender a regular su intensidad de manera que sirviera a la creación en lugar de al caos. Esta metáfora resulta especialmente útil si has sentido que tu deseo se convierte en ansiedad cuando no encuentras un cauce donde dirigirlo. La ansiedad no es más que energía que excede la capacidad de tu sistema de contenerla. La práctica consiste en ampliar esa capacidad poco a poco, sin prisa ni juicio. Cada respiración consciente es un recordatorio de que tu cuerpo sabe qué hacer con su propio fuego si tu mente deja de interrumpirlo con explicaciones innecesarias. En términos neurobiológicos, este refinamiento tiene un correlato claro. La repetición de experiencias de placer consciente fortalece las conexiones entre el sistema límbico, que gestiona la emoción, y el córtex prefrontal, que regula el juicio y la planificación. Esta sinergia crea lo que algunos científicos llaman integración vertical, un estado en el que tu instinto y tu razón dejan de estar en guerra. Desde este punto de equilibrio, cualquier intención que sostengas se manifiesta con mayor fluidez porque tu campo energético no pierde potencia en contradicciones internas. Si alguna vez te has sentido desgarrado entre lo que deseas y lo que crees que deberías desear, comprenderás el alivio profundo que surge cuando esa brecha se cierra. Uno de los retos más grandes en este camino es la tentación de medir tu progreso según criterios ajenos. La cultura te enseñó a cuantificar tu valor en función de tus logros, de tu capacidad de controlar tus impulsos, de tu habilidad para producir resultados visibles. Pero la manifestación cuántica no opera con esa lógica lineal. A veces, los cambios más decisivos ocurren en silencio, en la forma en que percibes una emoción o en el modo en que sostienes tu respiración cuando tu deseo aparece sin aviso. Esos ajustes invisibles son los que crean las condiciones para que tu biografía se reorganice. Por eso, la única comparación útil es contigo mismo, con la versión tuya que temía sentir, que prefería adormecer su energía antes que honrarla. Quiero invitarte ahora a un breve ejercicio de reflexión. No necesitas nada más que tu sinceridad. Cierra los ojos, si te es posible, y respira con calma. Siente tu cuerpo tal como está, sin pretender cambiar nada. Observa qué sucede cuando permites que tu atención descienda hasta tu pelvis, el lugar donde tu energía sexual nace. No busques interpretaciones. Solo siente. Luego, pregúntate con honestidad, ¿qué relación tengo hoy con esta energía? ¿La utilizo como un recurso creativo o como un alivio temporal? ¿La respeto o la juzgo? Si alguna de estas preguntas despierta incomodidad, considérala un recordatorio amable de que estás empezando a mirar de frente lo que siempre tuvo el poder de transformarte. Si este ejercicio resonó contigo, te invito a compartir en los comentarios que descubriste al observar tu energía sin filtro. No se trata de exponer detalles que no quieras compartir, sino de nombrar en una frase que sentiste al reconocer que tu deseo es mucho más que un impulso pasajero. A veces, expresar esa verdad en voz alta es el primer paso para reconciliarte con tu capacidad de crear. Hazlo si te nace. Este espacio es un lugar donde la honestidad no se juzga. Es importante comprender que ninguna técnica, por sofisticada que parezca,
puede sustituir tu decisión diaria de sostener tu energía con presencia. Muchos buscan fórmulas mágicas para evitar la incomodidad de habitar su cuerpo y escuchar sus emociones sin intermediarios. Otros coleccionan métodos que prometen resultados inmediatos, convencidos de que repetir un protocolo externo les ahorrará la tarea de observar su propia incoherencia. Pero el verdadero cambio no ocurre porque acumules información. Ocurre cuando decides renunciar a la negación y te comprometes con la práctica silenciosa de sentir, aunque no sepas qué hacer con todo lo que surge al principio. Los grandes maestros espirituales que trabajaron con la energía sexual insistían en un principio que con frecuencia se malinterpreta: el deseo no se trasciende eliminándolo. Se trasciende cuando lo honras como una manifestación legítima de la fuerza creadora. Negar su existencia solo lo deforma. Fingir que no te atraviesa lo convierte en una sombra que actúa desde el inconsciente. La alquimia verdadera empieza cuando dejas de pedir permiso para sentir tu energía y comienzas a preguntarle qué necesita para expresarse con claridad. Este acto de respeto es más revolucionario que cualquier discurso sobre desarrollo personal, porque rompe con el hábito de vivir anestesiado. En la práctica, esta honestidad se traduce en acciones pequeñas y consistentes. Puede ser tomarte unos minutos cada mañana para respirar con atención en tu abdomen, percibiendo la calidez que emerge cuando relajas la vigilancia constante. Puede ser dejar de consumir estímulos que trivializan el deseo y sustituirlos por experiencias que lo dignifiquen. Puede ser atreverte a expresar en tus relaciones lo que anhelas de manera transparente, sin exigir, sin disculparte por sentir. Cada uno de estos gestos parece irrelevante cuando se contempla en aislamiento. Pero juntos, conforman la base de una vida que ya no se alimenta de la carencia. La física cuántica enseña que los sistemas se reordenan cuando un nuevo patrón de coherencia se mantiene el tiempo suficiente. Este principio, aplicado a tu biografía, significa que no basta con un destello ocasional de lucidez. Requiere que sostengas la vibración de tu deseo convertido en propósito. Requiere que no te distraigas cada vez que aparezca la incomodidad. Requiere que observes tu energía con curiosidad en lugar de reprimirla o disolverla en compulsiones. Y, sobre todo, requiere paciencia, la paciencia de quien sabe que ningún proceso vivo se completa de inmediato. Si eliges este camino, no te convertirás en un ser perfecto. Seguirás enfrentando días de duda y momentos en los que tu mente añore el refugio de la repetición. La diferencia estará en tu capacidad de regresar, una y otra vez, a tu compromiso de crear desde la presencia. Cada regreso consolidará la certeza de que tu energía sexual no es un error evolutivo ni una amenaza espiritual. Es el recordatorio más elocuente de que la vida, cuando se habita con honestidad, siempre encuentra un cauce para manifestar la plenitud que te pertenece por derecho natural. Si has llegado hasta aquí, ya has comprendido que tu energía sexual no es un fenómeno aislado que ocurre en los márgenes de tu vida. Es el hilo invisible que conecta tus decisiones más pequeñas con tu capacidad de manifestar realidades que honren tu propósito. Pero saberlo no basta. El conocimiento intelectual solo se transforma en sabiduría cuando te atreves a experimentarlo. Por eso, este bloque no es una invitación a pensar más sobre el tema, sino a probarlo con la curiosidad de un explorador. Porque ninguna explicación sustituye la certeza que nace del cuerpo cuando eliges permanecer presente mientras tu energía se activa. El primer paso práctico consiste en cultivar la observación sin juicio. Aunque suene sencillo, es uno de los gestos más desafiantes que puedes emprender. Significa que, en lugar de apresurarte a descargar o reprimir tu deseo, te permites sentirlo sin alterar su curso. La próxima vez que sientas una oleada de excitación, detente unos instantes. Lleva la atención a tu respiración y observa qué sucede en tu pecho, tu abdomen, tu piel. No busques interpretaciones. No te cuentes historias sobre lo que debería o no debería ocurrir. Solo observa. Este acto de presencia interrumpe el patrón automático que te mantiene desconectado y abre espacio para una conciencia más amplia. La segunda práctica es la respiración consciente dirigida. Los taoístas enseñaban que tu energía sigue la atención y tu atención sigue la respiración. Si quieres movilizar tu caudal vital, comienza por dirigir la inhalación desde la base de la pelvis hasta el centro del pecho, como si recogieras esa fuerza y la invitaras a subir.
Retén un instante la respiración mientras visualizas que tu columna se ilumina. Luego exhala con suavidad, permitiendo que la energía se distribuya por todo tu campo. Repite este ciclo durante unos minutos, sin buscar un efecto inmediato. Con el tiempo, tu sistema nervioso se habituará a sostener niveles más altos de carga energética sin entrar en ansiedad. La tercera práctica es la intencionalidad consciente. La mayoría de las personas no distinguen entre deseo y compulsión porque nunca se han detenido a preguntarse qué intención habita su placer. Cada vez que sientas que tu energía sexual se activa, formula una pregunta interna: ¿qué quiero crear con esta fuerza? Puede que al principio la respuesta sea vaga. No importa. Lo esencial es que empieces a asociar tu deseo con la posibilidad de manifestar algo más amplio que la gratificación inmediata. Este gesto sencillo reorganiza tu biología. Tu sistema límbico comprende que la excitación no es una amenaza ni un fin en sí mismo, sino un puente hacia un estado de coherencia más profundo. Una de las aplicaciones más poderosas de esta disciplina ocurre en tus relaciones. Cada interacción íntima es un laboratorio donde tu deseo puede convertirse en un acto creador o en un reflejo de tus heridas no integradas. Antes de un encuentro, pregúntate qué intención sostienes. ¿Es un anhelo de conexión auténtica? ¿Es un intento de aliviar la soledad? ¿Es una oportunidad de explorar tu capacidad de dar y recibir sin máscaras? Esta claridad no siempre evitará la incomodidad, pero reducirá la probabilidad de que tu energía se fragmente en dinámicas que luego lamentes. Cuando eliges relacionarte desde la transparencia, tu campo energético se convierte en un espacio donde la manifestación cuántica ocurre de manera natural. La práctica cotidiana también implica aprender a reconocer los momentos en que tu energía empieza a dispersarse. Puede suceder cuando consumes contenido que trivializa el deseo, cuando aceptas compromisos que no te inspiran, o cuando permaneces en relaciones donde tu autenticidad no es bienvenida. Cada una de estas fugas tiene un coste que se refleja en tu vitalidad y tu capacidad de crear. No se trata de juzgarte ni de imponer un ideal imposible. Se trata de afinar la percepción y recordar que cada elección alimenta o debilita la frecuencia que estás sosteniendo. Una práctica complementaria que puedes incorporar es el movimiento consciente. El cuerpo humano fue diseñado para procesar y distribuir energía a través del movimiento. Cuando permaneces inerte, tu caudal vital tiende a estancarse y convertirse en inquietud mental. Por eso, disciplinas como el Qigong, el yoga y la danza meditativa son tan efectivas. No solo flexibilizan tus tejidos, sino que te enseñan a sentir la vibración que recorre tus articulaciones y tus órganos. Puedes comenzar de manera sencilla, dedicando 10 minutos al día a mover tu cuerpo con atención plena, sin coreografías rígidas. Permite que tu respiración marque el ritmo y observa qué emociones emergen. Este gesto tan básico puede transformar tu relación con tu deseo, porque le ofreces un canal para expresarse sin juicio. Otro ejercicio valioso es la visualización dirigida. Antes de iniciar un proyecto importante o de tomar una decisión que requiera compromiso, siéntate en silencio y respira profundo. Imagina que tu energía sexual se concentra en el bajo vientre como una esfera luminosa. Visualiza esa esfera ascendiendo lentamente por tu columna hasta tu corazón. Mientras sucede, formula con claridad tu intención: elijo que esta energía nutra mi propósito. Permanece allí unos minutos, sin apresurarte. Este sencillo protocolo refuerza la asociación entre deseo y creación, debilitando la creencia de que tu placer es incompatible con tu ambición. Con la repetición, tu sistema nervioso aprenderá a reconocer este estado como un nuevo punto de equilibrio. En el terreno profesional, esta conciencia puede marcar la diferencia entre trabajar desde la obligación y crear desde la inspiración. Muchas personas sienten que su labor carece de sentido porque nunca han explorado cómo su energía vital puede alimentar su creatividad. Si eliges experimentar con estas prácticas, notarás que incluso tareas rutinarias empiezan a adquirir un matiz distinto. La energía sexual, cuando circula libre, amplifica la atención y la capacidad de sostener proyectos a largo plazo sin caer en el desgaste crónico. Este es un fenómeno que se documenta en estudios sobre flujo creativo. Cuando el cuerpo está activado y la mente enfocada, se produce un estado neurofisiológico óptimo que facilita el aprendizaje y la resolución de problemas complejos. No tienes que transformar tu vida de un día para otro.
La verdadera disciplina no consiste en imponer cambios drásticos, sino en sostener pequeñas acciones con regularidad. Puede ser empezar el día con respiraciones conscientes, dedicar unos minutos a la visualización antes de tus actividades principales o atreverte a expresar tus deseos con transparencia en tus relaciones. La coherencia se construye así, con gestos cotidianos que, sumados, reconfiguran tu identidad. Cada vez que eliges honrar tu energía sexual en lugar de ignorarla, estás consolidando un campo interno donde la manifestación cuántica se convierte en la consecuencia lógica de tu presencia. Si en algún momento sientes que estas prácticas despiertan incomodidad o resistencia, no lo tomes como un signo de fracaso. La incomodidad es el indicio de que estás rompiendo el contrato tácito que hiciste con tu versión más pequeña. Esa parte de ti que prefería el confort de la repetición a la incertidumbre de la expansión. Cada respiración consciente, cada momento de atención, cada límite que trazas es un mensaje claro a tu biología: estoy dispuesto a habitar mi poder sin pedir permiso. A medida que experimentes estos cambios, comprobarás que tu vida empieza a organizarse alrededor de un eje distinto. Las decisiones que antes te parecían imposibles se vuelven naturales. Las relaciones que no sostienen tu autenticidad se disuelven sin drama. Y la creatividad que creías reservada a momentos excepcionales se convierte en una cualidad estable de tu manera de estar en el mundo. Este proceso no ocurre porque adoptes una técnica perfecta, sino porque has decidido recuperar la relación con tu energía más primitiva y, al mismo tiempo, más sagrada. Para muchas personas, el momento más delicado de este proceso es aquel en que los resultados todavía no son visibles y la mente insiste en dudar. Es allí donde la disciplina auténtica se revela. La disciplina no es un acto de represión ni un sacrificio forzado, es la decisión de volver una y otra vez a la práctica aunque la evidencia externa tarde en manifestarse. Cada día que eliges respirar con presencia en lugar de ceder a la distracción, estás cultivando un estado interno que terminará reflejándose en tu biografía. Este principio es más sencillo de lo que parece. Tu campo electromagnético emite información que organiza tu experiencia. Cuando ese campo se nutre de claridad y propósito, las sincronicidades se vuelven inevitables. Un aspecto poco explorado en la conversación sobre la energía sexual es su capacidad de restaurar tu confianza básica en la vida. Vivimos en una cultura que celebra el exceso de estímulo y la superficialidad, y que al mismo tiempo patologiza la intensidad natural de tu deseo. Esa disonancia genera culpa, ansiedad y una sensación crónica de que algo en ti es defectuoso. La práctica consciente rompe ese ciclo. Porque te recuerda que tu energía no es un error que haya que corregir. Es la chispa que sostiene tu impulso de evolucionar. Cuando decides sostenerla con respeto, el juicio cede su lugar a la gratitud. Y desde ese estado, tu percepción de todo cambia, tu cuerpo deja de ser un campo de batalla, tu mente abandona la necesidad de control y tu capacidad de crear se expande de manera orgánica. Es probable que a lo largo de este camino surjan momentos de duda. Puede que te preguntes si este compromiso vale la incomodidad. Si no, sería más fácil volver a la inercia de la gratificación inmediata. En esos días, recuerda que cada avance genuino implica despedirte de partes de tu identidad que ya no sostienen tu visión. Este duelo no es un signo de debilidad. Es la señal más clara de que estás cruzando el umbral que separa la repetición de la creación. Y aunque nadie pueda hacerlo por ti, no estás solo. Millones de seres humanos sienten la misma llamada, la de vivir con la coherencia que alguna vez creyeron imposible. Cuando empieces a integrar estas prácticas, notarás que tu manera de interactuar con los demás cambia sin esfuerzo deliberado. La atracción deja de basarse en la necesidad y se convierte en un reconocimiento natural. Tu magnetismo ya no dependerá de estrategias o artificios, sino de la transparencia con que habitas tu energía. Este tipo de presencia no se puede falsificar. Se percibe en tu manera de mirar, de escuchar, de decir sí o de decir no sin culpa. Y es esa frecuencia la que, con el tiempo, reorganiza tu entorno para reflejar tu autenticidad. Si llegaste hasta aquí, ya has demostrado un compromiso poco común con tu propia evolución. Este bloque no pretendía darte todas las respuestas. Quería ofrecerte un mapa y recordarte que tu energía sexual es el recurso más puro con el que cuentas para transformar tu vida. El conocimiento intelectual puede inspirarte,
pero solo la experiencia sostenida podrá darte la certeza de que cada célula de tu cuerpo está diseñada para manifestar lo que tu corazón anhela. Todo lo demás es un eco de narrativas que ya no necesitas sostener. Una de las comprensiones más revolucionarias que puedes experimentar es que tu deseo no es un impulso errático que surge sin sentido, sino una brújula que apunta hacia tu propósito más profundo. En culturas antiguas, el deseo no se separaba del destino. Las tradiciones tántricas, por ejemplo, enseñaban que la energía sexual es la expresión más densa de tu Sakti, la fuerza primordial que sostiene todo lo vivo. Desde esta perspectiva, ignorar tu deseo equivale a perder contacto con el llamado único que te corresponde. Y cada vez que lo niegas o lo trivializas, una parte de ti se desconecta del potencial que podría sostener tu manifestación consciente. El propósito no es un concepto abstracto que encuentras en un taller motivacional. Es una frecuencia que se revela en la manera en que eliges habitar tu cuerpo y honrar tu energía. Cuando tu caudal vital circula sin vergüenza y sin compulsión, tu mente entra en un estado de coherencia que facilita la claridad. Entonces, lo que parecía una búsqueda interminable de sentido se simplifica. Ya no tienes que fabricar una visión a partir de ideales prestados. La visión nace de la conexión directa con tu propio fuego interno. Por eso, en la práctica tántrica se decía que la iluminación no se alcanza negando el deseo, sino refinándolo hasta que se convierte en un vehículo de lucidez. Desde la neurociencia, este proceso tiene correlatos medibles. Cuando tu excitación se sostiene con presencia, el sistema límbico y el córtex prefrontal empiezan a sincronizarse. Esta sinergia fortalece la regulación emocional y la capacidad de tomar decisiones alineadas con valores profundos. Además, se produce un aumento sostenido de dopamina y oxitocina, neurotransmisores que generan un estado de confianza básica en la vida. Esta confianza es indispensable para sostener tu propósito cuando los resultados externos tardan en aparecer. La mayoría abandona su visión porque espera confirmación inmediata. Pero cuando tu biología está impregnada de esa certeza tranquila, puedes perseverar sin depender de la aprobación de tu entorno. A nivel práctico, integrar la energía sexual con tu propósito significa atreverte a reconocer que partes de tu vida ya no resuenan con la frecuencia que estás activando. A veces, esta claridad implica soltar proyectos que alguna vez alimentaron tu identidad. Otras, exige redefinir la forma en que te relacionas con tu pareja, tu familia o tus amigos. Cada renuncia puede sentirse como una pequeña muerte. Pero en realidad es un espacio que se abre para recibir experiencias más congruentes con tu evolución. Este proceso no es lineal ni predecible. Habrá días de entusiasmo y otros de duda. La clave es recordar que cada emoción forma parte del mismo movimiento, la transición de una identidad basada en la carencia a otra fundada en la coherencia. Imagina por un momento que tu energía sexual es un río. Si el cauce está obstruido por miedo o por culpa, su flujo se interrumpe y se estanca en charcos de ansiedad. Pero si retiras los bloqueos con paciencia y compromiso, esa corriente se vuelve tan estable que ninguna circunstancia externa puede desbordarla. En ese estado, tu presencia se convierte en un campo magnético que atrae situaciones, personas y oportunidades que resuenan con tu visión. No porque las fuerces a aparecer, sino porque tu frecuencia es la invitación silenciosa que las convoca. La física cuántica ha documentado fenómenos que ilustran este principio. Cuando dos partículas comparten un estado cuántico, un fenómeno conocido como entrelazamiento, cualquier cambio en una de ellas se refleja instantáneamente en la otra, sin importar la distancia. Aunque este concepto se estudia en el mundo subatómico, su implicación es poderosa. Todo está conectado por campos de información que trascienden las barreras espaciales y temporales. Si tu conciencia es capaz de sostener una frecuencia coherente, esa información organiza la materia de manera que tu biografía empiece a reflejar tu propósito. El problema no es que este principio no funcione. Es que pocos seres humanos están dispuestos a sostener su deseo con suficiente constancia como para que esa frecuencia se vuelva dominante. Para la mayoría de las personas, la dificultad no radica en comprender este principio a nivel intelectual. Lo complicado es aplicarlo en medio de la rutina diaria, cuando las obligaciones parecen reclamar toda tu atención. Pero es precisamente ahí, en los contextos más cotidianos, donde tu compromiso con la coherencia se pone a prueba y se fortalece.
Sostener tu propósito no significa renunciar a la vida que has construido. Significa habitarla con un nivel de presencia que desactiva la fragmentación. Si cada conversación, cada tarea y cada decisión se convierten en una oportunidad de recordar tu energía, tu biografía empieza a adquirir una cualidad distinta. La sensación de que el tiempo se escapa se reemplaza por la certeza de que todo lo que sucede es parte de un proceso más amplio que tú mismo estás orquestando. La pregunta clave que puedes formularte a diario es simple: ¿esta elección alimenta o drena mi energía? Esta pregunta no siempre arroja respuestas cómodas. Tal vez descubras que algunas relaciones, hábitos o compromisos ya no sostienen tu frecuencia. Tal vez compruebes que, durante años, tu deseo se ha utilizado como moneda de intercambio por aprobación. Esta lucidez no es un castigo. Es un regalo que solo reciben quienes tienen el coraje de mirar su historia sin anestesia. Porque la manifestación cuántica no puede sostenerse en un campo contaminado de autoengaño. Requiere que tu deseo, tu visión y tu acción compartan la misma raíz, la decisión de dejar de mendigar permiso para existir con autenticidad. Una de las prácticas más efectivas para consolidar este estado es la contemplación consciente del propósito. Cada mañana, antes de iniciar tus actividades, respira con calma y formula en voz baja tu intención más importante. Luego, siente qué parte de tu cuerpo reacciona. Puede que notes un calor en el pecho, un cosquilleo en el abdomen o una contracción en la garganta. Esa sensación es la señal de que tu energía sexual está respondiendo a la llamada de tu propósito. No intentes cambiarla ni controlarla. Solo respira con ella. Este ejercicio tan simple activa circuitos neurológicos que refuerzan tu capacidad de sostener decisiones coherentes. Si lo practicas con constancia, comprobarás que tu mente se vuelve menos vulnerable a la distracción y tu corazón más capaz de mantener la dirección cuando surgen imprevistos. La psicología transpersonal también ha explorado esta relación entre deseo y sentido vital. Investigadores como Stanislav Grof y Ken Wilber observaron que los estados de conciencia expandida suelen ir acompañados de un contacto profundo con la energía sexual. No porque se trate de experiencias exclusivamente eróticas, sino porque en esos estados desaparece la división artificial entre el cuerpo y el espíritu. Lo que llamamos placer y lo que llamamos propósito son, en el fondo, manifestaciones distintas de un mismo caudal. Cuando ese caudal se integra, la sensación de escasez desaparece. Ya no necesitas que algo externo confirme tu valía. Descubres que la plenitud no depende de lo que recibes, sino de la frecuencia con que te permite sentir y expresar tu energía vital. En lo cotidiano, esto se traduce en pequeñas victorias. La capacidad de decir no sin culpa. La claridad de identificar oportunidades que resuenan con tu visión. La serenidad de no traicionar tu deseo para cumplir expectativas ajenas. Ninguno de estos gestos parece espectacular si los miras de manera aislada. Pero cuando se suman, producen un efecto que la neurociencia describe como potenciación a largo plazo, un proceso mediante el cual las conexiones neuronales se vuelven más eficientes cada vez que repites un patrón congruente. Esta es la verdadera manifestación cuántica, un estado en el que tus pensamientos, tus emociones y tus actos vibran en la misma dirección. Si comprendes esto, verás que tu propósito no es un destino que debes alcanzar a cualquier precio. Es un espacio interno que se expande cada vez que eliges honrar tu energía en lugar de reprimirla. Y esa expansión, con el tiempo, se convierte en un campo magnético que transforma tu biografía sin que necesites forzar nada. Todo lo que no resuene con tu frecuencia empezará a disolverse de manera natural, no por castigo, sino porque ya no tiene con qué sostenerse. En este punto, puede que una parte de ti se pregunte si es posible sostener este estado sin aislarte de las demandas que la vida te impone. La respuesta no reside en retirarte a una cueva ni en rechazar tus responsabilidades, sino en reconfigurar tu manera de estar presente. La coherencia no depende de condiciones externas perfectas. Es un compromiso interno que se renueva en cada instante. Puedes estar en una reunión de trabajo, compartiendo con tu familia o caminando por la calle, y aún así sostener tu energía sexual como un campo vivo que nutre tu percepción. Este estado no requiere esfuerzo permanente. Requiere voluntad de recordar, una y otra vez, que tu deseo no es una distracción sino el recordatorio más íntimo de quién eres.
Una imagen que puede ayudarte a consolidar este entendimiento es la del corazón como un generador electromagnético. Investigaciones del HeartMath Institute han demostrado que el corazón emite un campo que puede medirse a varios metros de distancia del cuerpo. Este campo no solo transporta información emocional, también organiza la coherencia fisiológica de tu sistema nervioso. Cuando tu energía sexual se integra en este campo, el efecto es exponencial. Tu presencia se percibe con una nitidez que no necesita palabras. Tu entorno empieza a reorganizarse sin que debas manipular nada. Este fenómeno no es una fantasía esotérica. Es el resultado predecible de un sistema humano que opera en su diseño original, con el deseo como combustible y el propósito como dirección. En la vida práctica, esta coherencia se expresa en gestos muy concretos. Tal vez comiences a notar que tu cuerpo reacciona con rechazo ante situaciones que antes tolerabas por costumbre. Puede que descubras una claridad nueva para decir no a compromisos que ya no sostienen tu frecuencia. O que aparezca un entusiasmo tranquilo ante proyectos que antes parecían inalcanzables. Nada de esto ocurre porque tu mente se convence de un nuevo relato. Ocurre porque tu biología ha registrado que ya no estás dispuesto a traicionar tu deseo por pertenecer o por encajar. La mayoría de los métodos de manifestación fallan porque omiten esta dimensión. Se enfocan en la parte mental, afirmaciones, visualizaciones, decretos, sin preguntarse qué sucede con la energía que sostiene esas intenciones. La manifestación cuántica auténtica comienza cuando tu deseo deja de fragmentarse en contradicciones internas. Cuando lo percibes como la vibración más pura de tu integridad. Desde esa base, todo lo demás, la abundancia, las relaciones, la salud, se convierte en consecuencia natural de un campo que ya no necesita justificarse. Si eliges este camino, descubrirás que la confianza ya no depende de lo que puedas medir o demostrar. Es una confianza que nace del contacto íntimo con tu fuego interno. Una certeza tan silenciosa que no requiere explicaciones. Y si alguna vez te preguntas si este compromiso vale el esfuerzo, recuerda que toda creación empieza con una chispa. Esa chispa está en tu biología, esperando que decidas sostenerla sin miedo. Hay una idea que pocos se atreven a contemplar con honestidad: la calidad de tus vínculos más íntimos es un reflejo directo de tu relación con tu propia energía sexual. Puedes cultivar hábitos impecables, proyectar seguridad o acumular conocimientos sobre espiritualidad, pero si no has reconciliado tu deseo con tu propósito, tus relaciones terminarán reproduciendo los mismos patrones de carencia y fragmentación. Porque la frecuencia que emites cuando estás en presencia de otro ser humano no depende de tus palabras ni de tu apariencia. Depende de la coherencia que sostienes entre lo que anhelas y lo que te permites expresar. La energía sexual, cuando se activa de manera inconsciente, tiende a buscar compensación en el otro. Esa compensación adopta muchas formas: aprobación, atención, validación, pertenencia. En la superficie, puede parecer que estás buscando amor o conexión. Pero si observas con cuidado, descubrirás que en muchos casos se trata de un intento de cubrir un vacío interno que no te atreves a reconocer. La alquimia auténtica comienza cuando decides dejar de delegar tu plenitud en las reacciones ajenas. Cuando comprendes que tu deseo no necesita ser satisfecho de inmediato, sino sostenido con respeto mientras tu conciencia madura. En la práctica, esta madurez se traduce en la capacidad de sentir atracción sin convertirla en obligación. De experimentar deseo sin precipitarlo en consumo. De abrirte a la intimidad sin perder el anclaje en tu integridad. Esta es la cualidad que transforma tu campo relacional. Porque las personas que se relacionan contigo perciben, aunque no puedan explicarlo, que tu energía no está contaminada por la exigencia ni por la seducción disfrazada de afecto. Lo que ofreces no es una promesa de rescate mutuo, sino la invitación a compartir un espacio donde la autenticidad sea la única regla. Los tántricos entendieron que la sexualidad consciente no es un acto que ocurre en la intimidad física, sino una forma de habitar tu presencia en todo momento. Cada interacción puede convertirse en una práctica de refinamiento energético. Por ejemplo, cuando miras a alguien a los ojos sin prisa, permitiendo que tu atención repose allí sin invadir, estás generando un campo de coherencia. Cuando escuchas sin preparar tu respuesta, tu sistema nervioso le ofrece al otro un espacio de regulación que pocas veces experimenta. Este tipo de presencia no requiere técnicas complejas.
Requiere el coraje de sostener tu deseo sin convertirlo en demanda. Desde la neurociencia, este estado tiene un correlato claro. Cuando dos personas interactúan con atención plena, sus ondas cerebrales tienden a sincronizarse en patrones de coherencia alfa y teta. Esta resonancia facilita la confianza mutua y la sensación de conexión auténtica. En estudios de laboratorio, se ha comprobado que la sincronización de ondas cerebrales ocurre con mayor intensidad cuando la interacción está impregnada de una emoción genuina. Y el deseo, cuando se expresa sin culpa, es una de las emociones más potentes que puede sostener ese campo. En lo cotidiano, sostener este estado implica revisar qué dinámicas aceptas por hábito. ¿Cuántas conversaciones toleras por miedo a la incomodidad? ¿Cuántas veces diluyes tu deseo en gestos que no expresan lo que sientes? ¿Qué vínculo sostienes solo porque temes quedarte sin compañía? Estas preguntas pueden parecer duras, pero son la base de cualquier transformación real. Porque mientras sigas alimentando relaciones que no resuenan con tu propósito, tu energía se fragmentará en microtraiciones que se acumulan en el cuerpo como cansancio y desmotivación. La práctica más sencilla que puedes empezar hoy es atreverte a expresar tu verdad en dosis pequeñas. No necesitas grandes discursos. Puedes comenzar con frases como en este momento prefiero el silencio o esto que compartes no resuena conmigo. Cada vez que te permites decir la verdad con respeto, tu campo se fortalece. Y cada vez que callas por miedo a incomodar, tu energía se dispersa en la expectativa de ser aprobado. Este gesto tan sutil marca la diferencia entre relaciones que alimentan tu visión y relaciones que solo consumen tu vitalidad. Ahora quiero invitarte a una pausa de reflexión. Respira con calma y siente tu cuerpo. Piensa en una relación importante en tu vida. Tal vez con tu pareja, un amigo o un familiar. Pregúntate, ¿qué parte de mi energía entrego en este vínculo por miedo y no por autenticidad? No busques justificar la respuesta. Solo obsérvala. Y si sientes que esta pregunta despierta algo profundo, te invito a compartir en los comentarios qué descubriste. A veces, nombrar esa verdad es el primer paso para recuperar tu poder. Hazlo si lo sientes. Aquí nadie juzga tu proceso. A medida que empiezas a sostener tu deseo sin miedo, notarás que tu manera de elegir compañía se vuelve más selectiva. No porque te creas superior, sino porque descubres que tu energía es un recurso sagrado que merece un espacio limpio donde expresarse. Algunas personas interpretarán tu claridad como distancia. Puede que incluso te acusen de frialdad o de egoísmo. Pero si miras con honestidad, comprobarás que el juicio ajeno casi siempre nace de la incomodidad que provoca la autenticidad en quienes aún no están listos para sostenerla. Este proceso es inevitable. Forma parte del precio que se paga por dejar de mendigar amor y empezar a ofrecer presencia real. La madurez emocional que surge de esta práctica no se mide en tu capacidad de acumular experiencias intensas, sino en tu disposición a permanecer contigo mismo cuando nadie puede aliviar tu incomodidad. Allí, en ese silencio donde tu deseo late sin disimulo, descubrirás que la confianza no depende de la reciprocidad inmediata. Es un estado interno que se fortalece cada vez que eliges la coherencia antes que la complacencia. Este descubrimiento transforma radicalmente tu manera de amar. Porque dejas de buscar que otro complete tu biografía y empiezas a compartir tu abundancia sin condiciones. La biología respalda este fenómeno. Cuando sostienes un vínculo desde la presencia consciente, se produce un aumento estable de oxitocina, la hormona de la confianza y la vinculación. Esta sustancia no solo refuerza tu sensación de seguridad interna, sino que regula el sistema inmunológico y disminuye la actividad de la amígdala cerebral, reduciendo la reactividad emocional. En otras palabras, cuando eliges habitar tu energía sexual como un espacio de creación y no como una excusa para anestesiarte, tu cuerpo se convierte en un aliado silencioso que respalda tu capacidad de discernir qué vínculos merecen tu tiempo y cuáles no. Esto no significa que debas convertir tus relaciones en un escenario solemne. La intimidad auténtica no está reñida con la alegría ni con el humor. La diferencia es que ya no necesitas disfrazar tu vulnerabilidad con estrategias. Puedes permitir que tu deseo circule sin convertirlo en una moneda de intercambio. Puedes mirar a otro ser humano a los ojos y decir, esto es lo que siento. Esto es lo que elijo.
Y si la respuesta no coincide con tus expectativas, sabes que tu valía no está comprometida. Esta independencia emocional es el sello distintivo de quienes han comprendido que la manifestación cuántica no depende de controlar al otro, sino de sostener tu frecuencia sin interrupciones. Con el tiempo, empezarás a percibir que la calidad de tus relaciones mejora no porque todo el mundo cambie, sino porque tu energía ya no tolera espacios que no la honran. Esta depuración no requiere conflicto. Ocurre con la naturalidad de quien ya no necesita justificar su presencia. Y es desde esta serenidad que puedes empezar a experimentar la creación consciente como un acto compartido, donde dos o más seres humanos se encuentran no para consumir su mutua energía, sino para multiplicarla. Si comprendes este principio, verás que tu manera de vincularte se convierte en una extensión de tu propósito vital. Cada relación deja de ser un refugio provisional y se transforma en un escenario donde tu energía sexual, tu honestidad y tu visión encuentran un cauce. Este estado no es una utopía. Es la consecuencia natural de vivir con la claridad de que tu deseo es demasiado sagrado para negociarse. Si tuvieras que identificar un único factor que define tu capacidad de crear, sanar y prosperar, probablemente no pensarías en tu energía sexual. Y, sin embargo, la historia, la ciencia y la experiencia muestran que este caudal es la raíz más fértil de toda expansión real. No porque contenga una magia etérea que solo algunos elegidos pueden manejar, sino porque es la manifestación más concreta de tu fuerza vital. Mientras permanezca relegada a un rincón de tu vida, tu potencial seguirá dividido en compartimentos estériles. Cuando decides integrarla, toda tu biografía comienza a reorganizarse con una claridad que no se puede impostar. En el terreno de la creatividad, este principio se hace evidente de inmediato. Muchos inventores, artistas y pensadores describieron su estado más prolífico como una experiencia casi erótica, una vibración tan intensa que ninguna distracción lograba diluirla. Nikola Tesla afirmaba que su creatividad nacía de un caudal de energía interna que prefería conservar antes que dispersar. Aunque su lenguaje era técnico, su experiencia coincide con la de los yogis y los taoístas. El deseo, cuando no se descarga de manera compulsiva, se convierte en un campo de atención sostenida capaz de atravesar las dudas y sostener una visión durante años. Esta es la diferencia entre la inspiración ocasional y el propósito encarnado. La neurociencia moderna aporta datos contundentes sobre este fenómeno. Durante los estados de excitación consciente, se activan áreas cerebrales vinculadas con la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones. Este estado también incrementa la producción de dopamina, que refuerza la motivación, y serotonina, que equilibra el estado de ánimo. Cuando el deseo se experimenta con atención plena, estas sustancias se liberan en una proporción que facilita la concentración profunda y la capacidad de sostener proyectos de largo plazo. Este equilibrio es la base neurobiológica del llamado estado de flujo, donde la percepción del tiempo se disuelve y el esfuerzo deja de sentirse pesado. En lo que respecta a la salud física, la energía sexual desempeña un papel que rara vez se reconoce. Cuando se canaliza con presencia, refuerza el sistema inmunológico, reduce la inflamación crónica y favorece la regeneración celular. Estudios publicados en el Journal of Sexual Medicine han documentado que las prácticas de respiración y meditación vinculadas al deseo consciente disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés que acelera el envejecimiento y debilita tus defensas naturales. La medicina tradicional china sostiene esta perspectiva desde hace milenios. El Jing, la esencia vital asociada al deseo, es la reserva de longevidad que se preserva o se agota según tus hábitos y tu relación con tu cuerpo. La abundancia material tampoco escapa a esta dinámica. La mayoría de los discursos sobre prosperidad se enfocan en técnicas de visualización o en mentalidades de éxito. Pero pocas veces se aborda el hecho de que, si tu campo energético está erosionado por la represión o la culpa, cualquier intención de abundancia se convierte en una afirmación sin raíz. El dinero, entendido como energía en circulación, responde al mismo principio que tu vitalidad, fluye con naturalidad cuando tu presencia es congruente. Si te atreves a habitar tu deseo como una manifestación legítima de tu poder creador, tu biografía se convierte en un terreno fértil donde las oportunidades llegan sin que debas forzarlas. Una de las prácticas más potentes para consolidar esta coherencia consiste en dedicar unos minutos cada día a sentir tu energía sexual sin expectativas.
Simplemente permite que la respiración la despierte y observa cómo circula por tu cuerpo. Luego, formula una intención clara: elijo que esta energía nutra mi salud, mi creatividad y mi prosperidad. Esta declaración no es un conjuro. Es un recordatorio que tu biología necesita para comprender que tu deseo ya no es un exiliado en tu historia, sino el corazón de tu propósito. Es probable que al principio te cueste percibir cambios tangibles. La mente, acostumbrada a resultados inmediatos, tiende a desconfiar de todo proceso que ocurre de manera silenciosa. Pero si observas con atención, notarás pequeños indicios de transformación. Tal vez empieces a sentir más vitalidad al despertar. Quizá descubras que las ideas que antes parecían fragmentadas ahora se organizan con una claridad que no requiere tanto esfuerzo. Puede incluso que tu manera de relacionarte con el trabajo y el dinero se vuelva más liviana, menos cargada de la ansiedad que nace cuando tu campo interno está dividido. Estos cambios sutiles son las primeras señales de que tu biografía se está recalibrando desde adentro. Una práctica que puede potenciar este proceso es la visualización somática. Antes de dormir, lleva tu atención al centro de tu pelvis y respira con calma. Imagina que esa área irradia una luz cálida que asciende por tu columna hasta el corazón. Siente cómo esa luz se expande por todo tu cuerpo, como si bañara tus células de una información nueva, la certeza de que tu deseo es un aliado. Luego, imagina que esa energía forma un campo a tu alrededor, un espacio en el que solo pueden manifestarse situaciones y personas que respeten tu propósito. Este ejercicio, repetido con constancia, no solo fortalece tu sistema nervioso. También educa tu subconsciente a reconocer la coherencia como tu estado natural. En lo que respecta a la creatividad, la clave no es forzar ideas ni presionarte para producir resultados extraordinarios. La creatividad genuina florece cuando tu cuerpo y tu mente operan en sincronía. Cada vez que sientes tu energía sexual sin disimulo, estás generando un estado de presencia que disuelve la autoexigencia y facilita la inspiración. Desde ese lugar, las soluciones creativas emergen de manera orgánica. No porque tu ego las reclame, sino porque tu campo interno ha dejado de obstruir su circulación. Muchos artistas y emprendedores describen este estado como una corriente que los atraviesa, una certeza que no requiere justificación. La salud física también se beneficia de esta integración. Cuando tu energía sexual circula sin interrupciones, tu sistema endocrino produce una cascada de hormonas regenerativas que impactan tu metabolismo, tu descanso y tu inmunidad. Si sufres agotamiento crónico, insomnio o inflamación persistente, considera la posibilidad de que tu energía esté atrapada en circuitos de represión. No es necesario convertirte en un experto para empezar a liberar esos bloqueos. Basta con dedicar tiempo a sentir tu cuerpo y a preguntarte qué emociones necesitan ser reconocidas antes de que la vitalidad pueda restaurarse por completo. En el ámbito material, la prosperidad deja de ser un ideal abstracto. Comienza a sentirse como una consecuencia inevitable de tu presencia. Cuando tu energía sexual nutre tu propósito, tu percepción de valor personal se eleva de manera espontánea. Ya no necesitas estrategias agresivas para atraer oportunidades, porque tu frecuencia actúa como una invitación silenciosa. Este magnetismo no depende de la apariencia ni de discursos motivacionales. Se percibe en tu manera de moverte, de mirar, de expresar tus límites sin culpa. La abundancia verdadera empieza allí, en la dignidad de quien sabe que su deseo no es negociable. Quizá la parte más difícil de este recorrido sea sostener la disciplina cuando los resultados externos tardan en aparecer. La mayoría de las personas abandona en ese umbral. Prefieren regresar a la comodidad de la fragmentación antes que perseverar en la creación de un nuevo campo interno. Pero si eliges permanecer, comprobarás que lo que parecía un sacrificio se convierte en un privilegio. Porque descubrirás que tu energía sexual no es un accesorio de tu identidad, sino la sustancia que sostiene tu capacidad de manifestar cualquier visión que honre tu verdad. Con el tiempo, sostener esta disciplina deja de sentirse como un esfuerzo deliberado. La práctica se convierte en un hábito natural. Y lo que antes parecía extraordinario, la capacidad de mantenerte inspirado, de gozar de buena salud, de atraer abundancia sin forzar, se vuelve parte de tu manera de estar en el mundo. Esa es la verdadera integración, el momento en que dejas de alternar entre estados de lucidez y fragmentación,
Y eliges habitar un territorio interno donde tu deseo ya no necesita permiso para manifestarse en su forma más elevada. Hay un punto en el que tu mente comprende que todo lo que buscabas afuera, la validación, el éxito, la seguridad, era solo un eco de la desconexión con tu propio caudal vital. En ese instante, la abundancia deja de ser una meta que se persigue. Empieza a sentirse como una consecuencia de tu reconciliación con lo que eres. Este giro no requiere grandes revelaciones místicas. Sucede de manera callada cuando compruebas que puedes experimentar placer y claridad en la misma respiración. Que puedes sostener propósito y deseo sin que uno se convierta en excusa para traicionar al otro. Si eliges este camino, descubrirás que cada día te ofrece oportunidades para profundizar tu práctica. Puede ser un momento de silencio antes de iniciar tu jornada laboral. Puede ser una conversación donde eliges expresar lo que sientes con honestidad. Puede ser la decisión de cuidar tu cuerpo como un espacio sagrado. Ninguno de estos gestos es menor. Cada uno fortalece la red invisible que conecta tu energía sexual con tu capacidad de crear una biografía que no se parezca a tu pasado. Una de las claves más poderosas consiste en aprender a regular tu energía en lugar de imponerle un estado fijo. Hay días en que sentirás un caudal tan intenso que querrás dirigirlo a un proyecto o a un encuentro íntimo. Otros días, tu cuerpo pedirá descanso, silencio, contemplación. La madurez consiste en permitir que tu energía se exprese sin forzarla ni reprimirla. En reconocer que tu deseo es un lenguaje que cambia de forma según tu nivel de conciencia. Y que cada matiz, el entusiasmo, la calma, la excitación, la vulnerabilidad, es una faceta legítima de tu proceso creador. Si puedes sostener esta práctica con humildad, notarás que tu creatividad se vuelve más estable, tu salud más resiliente y tu prosperidad más orgánica. Porque ya no dependerás de estímulos externos para sentirte vivo. Habrás descubierto que la fuerza que sostiene tu capacidad de manifestar siempre estuvo disponible. Solo esperaba que te atrevieras a escucharla. Si has llegado hasta este punto, ya comprendes que tu energía sexual es mucho más que una corriente biológica o un recurso que puedas usar a conveniencia. Es la manifestación más tangible de tu capacidad de experimentar la vida con totalidad. Y si decides profundizar todavía más, descubrirás que este caudal tiene un aspecto que no siempre se menciona, su naturaleza trascendente. Porque en su raíz más profunda, tu deseo no solo busca placer ni seguridad, sino unión. Una fusión con algo que tu mente no puede definir pero que tu cuerpo reconoce como la esencia misma de la existencia. En casi todas las tradiciones místicas, el deseo se consideró una puerta hacia lo divino. El Tantra, por ejemplo, sostiene que el placer consciente es una forma de adoración. No en un sentido metafórico, sino literal, cuando la atención plena se une al deseo, la percepción se expande hasta disolver los límites entre lo personal y lo universal. Esta experiencia, descrita como samadhi en la filosofía yogi o como la gran unión en el taoísmo, no requiere rituales complejos ni jerarquías espirituales. Ocurre cuando eliges sentir tu energía sin interponer el filtro de la vergüenza ni la compulsión. Cuando aceptas que tu biología y tu conciencia son expresiones distintas de una misma inteligencia que se despliega a través de ti. La neurociencia contemporánea apenas empieza a explicar este fenómeno. Estudios de resonancia magnética funcional han observado que los estados de éxtasis meditativo y los momentos de placer profundo comparten patrones similares de activación cerebral. Ambas experiencias activan la red de saliencia, responsable de identificar lo que es significativo, y desactivan parcialmente la red por defecto, que genera la narrativa constante de separación y autodefinición. En otras palabras, cuando tu energía sexual se experimenta con presencia, tu mente abandona la obsesión por sostener un yo limitado y se abre a una percepción más vasta de la realidad. Esto no es un concepto esotérico, es un estado neurobiológico verificable que transforma tu manera de estar en el mundo. Desde una perspectiva más cotidiana, este estado de conciencia expandida se refleja en la capacidad de experimentar gratitud sin motivo, de percibir belleza en situaciones que antes pasaban desapercibidas, de sentir una conexión silenciosa con otros seres humanos más allá de las palabras. No necesitas ser un maestro espiritual para acceder a esta experiencia. Solo necesitas cultivar el hábito de sostener tu deseo con curiosidad y respeto.
La conciencia unificada no es un logro reservado a quienes renuncian a la vida. Es la consecuencia natural de vivir cada instante como una oportunidad de habitar tu energía con honestidad. Quizá te preguntes qué utilidad tiene este estado en un mundo que parece valorarlo todo menos la conciencia. La respuesta es simple: cuando tu percepción se expande, tu sufrimiento disminuye. Porque dejas de medir tu valor por lo que produces o por la aprobación que obtienes. Descubres que tu existencia es valiosa en sí misma, antes de cualquier logro o reconocimiento. Esta comprensión no se puede aprender en libros ni se puede transmitir con palabras. Solo se conoce cuando te atreves a permanecer presente en la vibración de tu deseo hasta que la mente se rinde y el corazón se abre. Cuando eliges sostener tu energía sexual sin apresurarla ni sofocarla, empiezas a experimentar una calidad de presencia que no se parece a nada que hayas conocido. Es un silencio lúcido donde el cuerpo deja de sentirse como un objeto que hay que corregir o perfeccionar y se convierte en un espacio sagrado donde la conciencia despierta. Este estado no está exento de desafíos. A veces tu mente se rebelará, insistiendo en que es peligroso confiar en un caudal que durante años aprendiste a temer. Pero si respiras con calma y te permites observar ese miedo sin alimentarlo, comprobarás que tu deseo no es una fuerza que deba dominarte. Es una invitación a recordar tu naturaleza esencial. En la tradición sufí se habla del anhelo como el lenguaje más directo del alma. Rumi decía que tu anhelo es el mensajero que lleva noticias de la parte de ti que nunca ha olvidado su origen divino. Esta visión, lejos de contradecir la ciencia, la complementa. Porque hoy sabemos que cuando sientes deseo con presencia, tu sistema límbico y tu corazón producen un campo electromagnético que influye en tu estado emocional y en tu biología. Este campo no es una metáfora. Se puede medir y documentar. Y su vibración se convierte en un canal por donde la intuición y la creatividad fluyen con más facilidad. En la práctica, esto significa que cada vez que eliges respirar con conciencia cuando tu deseo se activa, estás afinando tu sistema nervioso para sostener estados elevados de conciencia sin disociarte de la experiencia humana. Este punto es esencial. Muchas corrientes espirituales promueven la idea de que el placer es un obstáculo que hay que trascender. Pero las tradiciones más antiguas comprendieron que el placer sostenido con respeto es el umbral más directo hacia la expansión. Porque te obliga a estar presente, a sentir cada matiz, a renunciar al relato que dice que tu valía depende de la aprobación externa. La paradoja es que cuando tu energía sexual se convierte en un canal de conciencia, tu necesidad de validación disminuye. Ya no buscas experiencias intensas para confirmar que estás vivo. Descubres que tu vitalidad no depende de lo que ocurre fuera de ti. Nace de la manera en que eliges habitarte por dentro. Esta comprensión es una de las formas más profundas de libertad. Porque te permite interactuar con el mundo sin perderte en sus exigencias. Puedes amar con intensidad sin necesitar que el otro te complete. Puedes crear con compromiso sin que tu identidad dependa del resultado. En lo cotidiano, este estado se expresa en la capacidad de sostener gratitud incluso cuando la vida no responde a tus expectativas. No como un gesto de resignación, sino como un reconocimiento de que tu experiencia es más grande que cualquier circunstancia temporal. Cuando tu energía sexual circula sin fragmentación, tu percepción se convierte en un espejo limpio que refleja la interconexión de todas las cosas. Esta visión unificada es lo que algunas tradiciones llaman iluminación, pero en realidad es la forma más simple de recordar quién eres cuando dejas de distraerte de ti mismo. En este estado de integración, tu manera de vivir cambia sin necesidad de grandes proclamaciones. Descubres que no hace falta renunciar al mundo para experimentar paz. Lo que se disuelve no son tus compromisos ni tus proyectos, sino la compulsión de buscar afuera la validación que siempre estuvo dentro. Esa es la verdadera trascendencia, la capacidad de sostener tu deseo como una fuerza sagrada sin convertirlo en un pretexto para escapar de tu humanidad. Y, paradójicamente, cuando dejas de huir, todo se vuelve más ligero. El placer pierde su carga de culpa. La disciplina deja de sentirse como un castigo. La espiritualidad ya no requiere solemnidad. Simplemente se convierte en tu estado natural de presencia. Si observas con atención, verás que la mayoría de los caminos espirituales, en su esencia, describen el mismo proceso, el regreso a una percepción no fragmentada.
El taoísmo lo llama Wu Wei, la acción sin esfuerzo. El budismo habla del vacío fértil que contiene todas las formas. El hermetismo lo describe como la unión de los opuestos. Y todas estas tradiciones coinciden en que esa experiencia no se alcanza acumulando teorías, sino atreviéndote a sentir con radical honestidad. Tu energía sexual es la forma más directa de practicar esa honestidad, porque es la parte de tu biología donde tu impulso de crear y tu impulso de amar se encuentran. Cuando la habitas con respeto, comprendes que no hay nada en ti que deba avergonzarte. A nivel práctico, sostener este estado implica cultivar espacios de silencio donde puedas observar tu energía sin expectativa. Puede ser un momento cada mañana antes de empezar tu día o unos minutos al anochecer. No importa cuánto dure. Lo que importa es la disposición a estar presente sin manipular lo que surge. Si sientes incomodidad, respira con amabilidad. Si aparece gratitud, siéntela sin convertirla en una meta. Este gesto tan simple es el recordatorio más poderoso de que tu conciencia es suficiente en sí misma. Todo lo demás, la claridad, la creatividad, la abundancia, son consecuencias naturales de esa disposición a no huir de ti. La paradoja final es que cuanto más sostienes tu energía sexual como un campo sagrado, menos dependes de la intensidad para sentirte vivo. Descubres que tu existencia tiene un valor intrínseco que no requiere confirmación. Esta independencia no es frialdad. Es la forma más profunda de libertad. Porque cuando ya no necesitas que nada ni nadie complete tu experiencia, puedes compartir tu energía sin miedo a perderla. Desde esa integridad, cualquier vínculo que crees se convierte en una extensión de tu conciencia, no en un remedio para tu carencia. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta visión no es una teoría agradable. Es una invitación a vivir con una honestidad que desarma todos los pretextos. Y si decides aceptarla, comprobarás que la percepción unificada no es una utopía reservada a unos pocos. Es tu derecho natural. Tu estado original. El punto de partida de una biografía que ya no necesita mendigar sentido. Si algo ha quedado claro a lo largo de este viaje, es que tu energía sexual no es un accidente biológico ni un capricho que debas controlar. Es la expresión más honesta de tu potencia creadora. Y aunque durante años te entrenaron para mirarla con desconfianza o reducirla a un mecanismo de gratificación inmediata, la verdad permanece intacta en cada célula de tu cuerpo. Tu deseo es la chispa que sostiene tu capacidad de imaginar, de sentir, de manifestar. Cuando decides sostenerlo con respeto, tu vida deja de estar a merced de relatos ajenos. La soberanía ya no es una palabra abstracta. Se convierte en tu estado de base, la raíz de toda acción consciente. Pero esta soberanía no se otorga como un título ni se conquista una sola vez. Es un compromiso silencioso que se renueva en cada instante. Cada vez que eliges sentir sin distraerte. Cada vez que expresas tu verdad aunque tu voz tiemble. Cada vez que respiras con presencia cuando tu mente insiste en reclamar certezas. Es en esos gestos mínimos donde se forja la integridad que ningún sistema puede arrebatarte. Y es desde esa integridad que tu biografía empieza a reflejar la abundancia, la claridad y la conexión que antes buscabas en lugares que nunca podían sostenerla. La paradoja es que mientras más plenamente habitas tu energía sexual, menos necesitas pruebas externas de que tu vida tiene sentido. Descubres que tu experiencia, tal como es, contiene todo lo que buscabas. La gratitud deja de depender de circunstancias favorables. La confianza ya no nace de resultados predecibles. La paz se convierte en la consecuencia natural de vivir sin traicionarte. Desde este lugar, todo lo que crees, compartes y recibes se convierte en una extensión de tu conciencia. Nada que pierdas puede disminuir tu valor. Nada que consigas puede aumentarlo. Quiero invitarte ahora a un instante de pausa. Cierra los ojos, si puedes. Siente tu respiración. Observa qué sucede en tu cuerpo cuando te recuerdas que no tienes que ganarte el derecho a existir con plenitud. Respira un poco más profundo. Y date permiso para sentir, sin expectativa, la vibración que se despierta cuando dejas de pelear con tu deseo. Puede que sea gratitud. Puede que sea vértigo. Puede que no sientas nada en particular. Todo está bien.
Lo único que importa es tu disponibilidad para no huir de tu experiencia presente. Si este recorrido te ha resonado, quiero proponerte una pregunta que no requiere respuesta inmediata. ¿Qué relación quieres tener con tu energía a partir de hoy? No se trata de prometerte grandes transformaciones. Se trata de reconocer, con humildad, que cada instante te ofrece la posibilidad de elegir. La posibilidad de recordar que tu cuerpo no es un obstáculo para tu conciencia. Es su vehículo más preciso. Y si sientes que esta pregunta despierta algo importante en ti, te invito a compartirlo en los comentarios. No porque debas explicar tu proceso, sino porque ponerle palabras puede ayudarte a anclar tu compromiso. Hazlo si nace de tu autenticidad. Aquí no hay expectativa, solo un espacio donde tu verdad es bienvenida. Antes de despedirnos, quiero dejarte con algunas preguntas que nadie puede responder por ti. Son preguntas que no buscan certeza, sino honestidad. Si dejaras de temer la intensidad de tu deseo, ¿qué aspecto de tu vida sería imposible sostener igual que antes? ¿Qué estás dispuesto a perder para ganar la libertad de sentirte completo? ¿Quién serías si reconocieras que tu energía sexual es la manifestación más sagrada de tu conciencia? No tienes que responderlas ahora. Solo permíteles habitar tu mente y tu corazón. Porque a veces, una pregunta bien formulada contiene más poder de transformación que cualquier certeza. Gracias por estar aquí, por permanecer, por permitirte explorar un territorio que durante tanto tiempo te dijeron que era peligroso. Tal vez la verdadera manifestación comience cuando decides que tu presencia, tu deseo y tu propósito no necesitan permiso de nadie.